Buenas tardes, Unidad Hispanista de nuevo con ustedes. Bueno, me han estado echando una bronca algunos, dice que vas a llevar a un marxista, pero tú, ¿qué te has creído? Y digo, ¿y qué? Pues marxista y yo maquinista, ¿y qué pasa? ¿Hay algún problema? Pues viene, claro que viene. Y además, un hombre con una mente prodigiosa que tiene un argumentario y un cerebro perfectamente labrado con mucho estudio, mucho trabajo, mucho mérito, porque él viene de una familia humilde y sabe la pera y te deja embobado con lo que habla y cómo habla. Y aquí está, Santiago Armensilla. Buenas tardes. Pues buenas tardes y nada, pues gracias por invitarme y gracias por los inmerecidos comentarios que haces sobre mí. Sí, bueno, porque somos una asociación de naturaleza así tradicionalista, pues basada en la hispanidad, tal como lo veía Ramiro de Mettu, por ejemplo, con sus condimentos cristianos, católicos, el legado de Isabel la Católica, etcétera, etcétera. Pero yo siempre digo que una cosa es eso y otra cosa es la cosmovisión de cada uno. Esto no es una secta. Es un lugar donde se contrastan pareceres, se habla, se analiza y como en la zapatería cada uno elige su zapato, ¿no? Y yo voy a presentar antes que a nadie, que también nos acompaña, por cierto, don Javier Barricoa, que está con nosotros, el presidente, a Santiago Armensilla. Es doctor en Economía Política y Social en el mundo del globalismo, de la globalización, máster en formación del profesorado en formación y orientación laboral, máster en Ciencias Políticas y la Administración en Analítica Política, licenciado en Ciencias Políticas y de Administración, experto en estudios de la Administración Latina y del Caribe, etcétera. Ha participado en el 25 Foro Sao Paulo en Caracas. Y este último tema, no sé qué me parece hablar luego. Pero antes que nada decir que Santiago, lo que he dicho, es un académico, es una persona que viene de la formación de la escuela de Gustavo Bueno, que a mí me encanta. Yo he sido un fan de Fortunata y Jacinta. Conocí a Gustavo Bueno y conozco a su hijo. En fin, estoy muy emparentado con ese pensamiento del materialismo filosófico, ¿no? Que es un poco un método de pensar, un método de analizar, un método de interpretar. Y yo creo que por esa línea va nuestro amigo Santiago, que es una persona de la que siempre se aprende algo porque es todo erudición. Bueno, Santiago, tienes unos libros aquí, yo los voy a leer, que son especialmente interesantes. Trabajo, utilidad y verdad. El marxismo y la cuestión nacional española. La economía en 100 preguntas. La vuelta al revés de Marx. El materialismo político entretejiendo a Marx y Gustavo Bueno. Y el último, que lo voy a poner aquí en pantalla, que afecta sobre todo a lo que a nosotros nos va al pelo, ¿no? De lo que nosotros queremos hablar, especialmente porque es nuestra cuestión. Vamos a ver. Iberofonía y socialismo. ¿Qué es iberofonía y socialismo? Por empezar a hablar de algo, Santiago. Bueno, pues en principio es el título de mi último libro. Eso digamos que es lo más básico, ¿no? Iberofonía y socialismo es el título de mi séptimo libro, que salió el 6 de octubre, editado por la editorial de Málaga, Última Línea, que se puede encontrar tanto en muchas librerías de España como de Hispanoamérica, también de Brasil, en Estados Unidos, se puede conseguir en varias tiendas. Es un libro muy cortito, que se puede leer en menos de una semana, a lo mejor en 2 tardes, si le aprietas bien al turbo. Y en él, pues lo que se ofrece básicamente es una mezcla entre filosofía de la historia, geopolítica y teoría económica y política, de cara a la
posibilidad de construcción de un proyecto a gran escala universal de cara a este siglo. Un proyecto en un marco geocultural y geopolítico que es el de la iberofonía, que el término no es mío, es un término que se le debe, y la elaboración teórica del mismo se le debe a Álvaro Durández Prados, al geopolitólogo y diplomático Álvaro Durández Prados, en su tesis doctoral, que por cierto, curiosamente, se la dirigió Heriberto Cairo, el mismo que le dirigió la tesis a Pablo Iglesias II, y en su libro, Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico, digamos que está, que son 800 páginas del libro, está la elaboración doctrinal más importante sobre lo que es la iberofonía. Si yo simplemente tomo lo fundamental de su obra, lo entretejo, como tú bien has dicho, con ideas de Marx, de Gustavo Bueno, de Felipe Martínez Marzoa, un filósofo marxista español muy interesante, que tiene un libro fundamental, yo creo que es el mejor libro que se ha escrito en español sobre el capital de Marx, que es La filosofía del capital, escrito en 1983. Y además yo creo que a los tradicionalistas... Fue profesor mío. Fíjate, en Barcelona. Yo creo que es un libro que además al católico tradicionalista le interesaría mucho leer, porque expone Marzoa la idea del capital en Marx como no solo como una teoría económica, sino como algo mucho más importante, como una crítica de la ontología de la modernidad. Y creo que desde ese punto de vista, pues una lectura desde vuestra posición de Marzoa sería muy enriquecedora. Eso lo entretejo con las propuestas de tecnología económica de la escuela CIPCOM cibercomunista, y acabo al final, pues, que por cierto, el miércoles hay un directo con ellos en mi canal, y acá al final acabo pues haciendo un análisis geopolítico de las que se pueden denominar regiones de la iberofonía. Y la iberofonía es un término que hace referencia a todas las naciones del planeta y poblaciones y territorios en los cuales se hablan pues español y portugués, que son las dos únicas lenguas que a escala universal y que en los 5 continentes son a grandes rasgos mutuamente comprensibles entre sí, porque comparten una raíz idiomática común, que es el ibero-romance occidental, derivado del latín vulgar. Y bueno, eso es el libro. Sí, sí. A mí la idea esta de iberofonía, ¿no? Que le das mucha fuerza, ¿no? a la lengua común, ¿no? Como factor unitivo, y además que me encanta lo que dices, ¿no? De que habla un portugués y le entendemos y hablamos nosotros y nos entienden. Eso sería como uno de los grandes ejes vertebradores, ¿no? De geopolíticos de la hispanidad, pero supongo que apuntarás a algunos más, ¿no? Sí, hay muchos elementos más. El factor idiomático, digamos que es, a nivel comunicativo, evidentemente el más importante, entendiendo que hay diferencias. Es decir, según los lingüistas, según, por ejemplo, Lía Varela, que es profesora de lingüística de la UNTREF en Buenos Aires, la correspondencia, la intercomprensión mutua entre el español y el portugués alcanza un 89%. Es la más alta entre lenguas derivadas del latín que existe. Y es verdad que los lusoparlantes conservan un mayor número ¿cómo decirlo?, de sonidos vocálicos que los castellanoparlantes, derivados precisamente porque ellos conservan más conexión con el ibero-romance occidental. Pero a grandes rasgos, y aparte, importante también decirlo, al lusoparlante le cuesta mucho menos entender el español que al hispanoparlante el portugués. Y también depende del acento que sea, porque puede que tengamos nosotros más dificultad en escuchar a un lusoparlante de Portugal, que también le ocurre a muchos brasileños, y luego, pues dependiendo de la región que sea de Brasil, pues podemos entender más o menos lo que dicen. Sobre todo en ciertos lugares. A los nordestinos se les entiende muy bien. Y a la gente de Río Grande do Sul también. Luego, respecto al portugués de otras latitudes, como Angola, pues se les entiende perfectamente. Pero básicamente, digamos que la comunidad idiomática común es muchísimo más grande que la que pueda haber, por ejemplo, entre el español y el francés, o incluso que entre el español y el italiano, donde también, según la región que sea de Italia, el acento es más comprensible para nosotros que de otra latitud. Pero claro que hay muchos más elementos comunes. Está pues el fondo religioso común, no hablo de fe, hablo de antropología, básicamente, de antropología cultural, antropología física. Yo creo que el catolicismo ha conformado unas ideas muy distintas de comunidad
de amistad, de familia o de relaciones laborales que tienen dificultades para compatibilizarse con otras antropologías distintas, particularmente las protestantes, también incluso las ortodoxas, las islámicas. Puede haber más conexión con el chiismo que con el sunismo, quizás. No digo el budismo o el confucianismo, pero lo que está claro es que esos elementos son los fundamentales. Hay muchos otros más, ¿no? Tradiciones y costumbres, folclore. Yo diría que las tres patas que sustentan, los tres pilares que fundamentan el edificio arquitectónico de la civilización iberófona serían tres. 1, lo ibérico-católico, 2, lo amerindio precolombino y 3, lo africano subsahariano. Todo ello entretejido en ese proceso de construcción civilizatoria de 3 siglos, que fueron los imperios español y portugués, y particularmente el momento de fusión de ambos entre 1580 y 1668, es el punto culminante que da lugar a todo lo demás. Y evidentemente, pues con el paso del tiempo, pues ha habido otras influencias foráneas, ha habido evoluciones internas, pero el sustrato, digamos, cultural, antropológico, civilizatorio sigue ahí, y las posibilidades a nivel histórico que ello pueden dar son tremendamente ricas, incluso desde una perspectiva postcapitalista como la que manejamos nosotros en el materialismo político, que fusiona bueno con Marx, con Marzoa, con Marcelo Gullo y Durantes Prados y otra serie es una doctrina en construcción. Pues creemos que como los modos de producción se impulsan desde grandes plataformas civilizatorias, como están tratando de hacer los chinos con respecto al capitalismo anglo-germánico protestante, o trataron de hacer los bolcheviques aprovechando una plataforma cultural ruso-ortodoxa mezclada con otras, pues creemos que solo de esa manera se puede dar carpetazo al modo de producción capitalista, o, digamos, en términos de Marzoa, la modernidad realmente existente. Porque, por otra parte, lo que planteo en el libro, y con esto termino para no enrollarme, es que lo que trató de hacer el mundo iberófono en los siglos XVI, XVII, no fue reproducir la Edad Media, porque después del descubrimiento de América la cosmovisión medieval se cae por completo. O sea, el centro del mundo era el Mediterráneo y pasó a ser el Atlántico y el Pacífico. La forma de entender la realidad mundial cambia con el descubrimiento de América y cambia con la circunnavegación de la esfericidad de la Tierra que hace el Cano realmente. Y digamos que lo que se trata ahí de realizar es la construcción de una, yo lo llamo modernidad alternativa, Ernesto Castro lo llama el barroco, porque digamos que es el eje histórico sobre el cual pivota todo aquello, el siglo XVII, que es el siglo, por ejemplo, de las grandes revoluciones científicas y filosóficas, cuando se produce la inversión teológica. Y lo que ocurre es que esa modernidad alternativa, al llegar por el empuje del Imperio Británico, sobre todo, es derrotada y balcanizada, y el modo de producción capitalista se implanta mal que bien a escala universal mediante la acción de 2 imperios sucesivos de corte capitalista y anglosajón. Primero el británico, que todavía conserva vía cesaropapismo y vía pues una serie de procesos históricos muy interesantes que se producen en Inglaterra en el siglo XVII y en el siglo XVI, como es pues la construcción del anglicanismo, la revolución puritana de Cromwell, la gloriosa, y cómo la nobleza se aburguesa y la gran burguesía británica se ennoblece. Todavía conserva algunos elementos de antiguo régimen cesaropapista y de una manera mucho más refinada, mucho más sofisticada, mucho más, digamos, más avanzada, los Estados Unidos de Norteamérica, que ya es un estado republicano, federal, donde el tronco cultural es puritano anglosajón, alrededor del cual pivotan el resto de subculturas que se pueden encontrar en Estados Unidos, y que tiende a una economía cada vez más financiarizada. Yo diría que esos 2 imperios son los que sucesivamente asientan el capitalismo y son los que reducen la iberofonía pues, a naciones de segunda o de tercera división a escala geopolítica. Hay una cuestión que, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre hispanidad y iberofonía? Es decir, hay una especie de contraposición antropológica, ¿verdad? Es decir,
mientras que la hispanidad tiene una raíz estrictamente medieval en el sentido de conformación del espacio civilizatorio a través de la religión, fundamentalmente, y la corona, y en este caso sobrepasa eso o va más allá, o digamos que olvida eso y se centra solamente en la lengua. ¿Es así? A ver, vamos a tratar de partir, si queréis, de definir qué se entiende por hispanidad. Porque la raíz o núcleo del término parte de la provincia romana de Hispania, la provincia del Imperio Romano. Por lo tanto, tanto Portugal como España heredan una cierta romanidad o latinidad, aunque bueno, el término latino viene de los habitantes del Lacio. La cuestión es que tanto España como Portugal, cada una a su manera, pero partiendo de un tronco común, histórico, que es ese, y también es la reconquista contra el Islam, en la cual el Reino de León, el Valle del Río Duero, tuvo una importancia fundamental e histórica, porque en el Valle del Río Duero es donde se genera el primer núcleo manufacturero importante en la Edad Media de la península ibérica, y donde tanto el Condado de Castilla como el de Portugal surgen como parte del Reino de León, aunque luego Portugal se independiza, Castilla también, pero Castilla acaba absorbiendo Portugal. Digamos que tanto lo luso como lo español son ambos elementos hispánicos. Porque, claro, y la idea de hispanidad pues hace referencia a todo lo que es hispánico, a todo lo que es Hispania, el núcleo hispánico. Ahora bien, yo creo que hay un par de asignaturas pendientes, pequeño paréntesis que abro, que me parecen importantes. Y es que la gente que se reclama hispanista, que es un término que a mí me parece un poco oscuro y confuso, porque tradicionalmente ha hecho referencia a los académicos que se han dedicado a estudiar la historia de España, su literatura, etcétera, y ahora parece ser que se quiere conformar una suerte de movimiento político con ese nombre, veremos si en el futuro eso cuaja. Lo cierto es que hay un completo, yo creo que desconocimiento, por muchas circunstancias históricas, por parte de muchos hispanoparlantes o hispanistas de lo que es el mundo lusoparlante y de lo que es la historia de Portugal. Es una historia tremendamente interesante. Y al revés pasa lo mismo. Yo creo que durante siglos, pues Lisboa ha mirado mucho a Londres y Madrid ha mirado mucho a París. Y en las últimas décadas, pues ambas han mirado a Berlín y a Washington. Yo creo que eso también es importante. Pero, a ver, la cuestión es que cuando hablas de civilización, es verdad que una civilización es impulsada normalmente por unidades imperiales. Pero también es verdad que distintas sociedades políticas pueden formar parte de una misma civilización. Y aquí la cuestión, tal y como yo trato en el libro, es que el mundo iberófono, hispanoluso o hispánico, como queráis llamar, me es indiferente, en su construcción histórica, en cualquiera de sus vertientes, choca con las raíces culturales de esa modernidad realmente existente, la capitalista, que tiene un origen ciertamente precapitalista, pero que a su vez parte de dos fenómenos históricos de la última centuria de la Edad Media, como son el inicio de la acumulación originaria en el norte y el centro de Europa, que es el momento en que las tierras comunales de los campesinos protegidas por la Iglesia Católica sufren un latrocinio realizada en un primer lugar por una nobleza que quiere convertirse en dueña de esas tierras y tener privilegios con ello a nivel estatal, y segundo por la incipiente y progresiva, aunque esto se acentuó mucho más siglos posteriores, proletarización del campesinado debido a la expulsión de sus tierras. En el siglo XVI, con la Reforma Protestante, digamos que ese proceso se acentúa. ¿Qué es lo que hace el Imperio Español y en parte también el Imperio Portugués? Durante 3 siglos tratan de impedir que esa acumulación originaria capitalista se realice en los territorios del imperio, los territorios americanos. Hasta que ya no pueden más, se balcanizan y ya en el siglo XIX esa acumulación originaria la realizan los liberales a través de las conocidas desamortizaciones. Cuidado, que las desamortizaciones no solo son las de España conocidas, Mendizábal, Madoz, sino que uno se va a la historia de Colombia, se va a la historia de Argentina, se va a la historia de Venezuela, de México, y hubo procesos de desamortización similares, que fueron básicamente esos: la pérdida de las tierras comunales protegidas por la Iglesia de los campesinos para que pasen a formar parte de propiedades privadas garantizadas por el Estado, que
pues formaron pues oligarquías terratenientes o en menor caso pues capital para luego surgimiento de bancos o de una leve industria. Además eran indígenas, ¿no? Los campesinos principalmente, ¿no? Eran ¿Cómo? indígenas. No he entendido. No, que eran indígenas principalmente los que se desamortizan, ¿no? Los campesinos. A los que desamortizan, las víctimas de la desamortización. Claro. Sí, no solo, porque dependiendo de la altitud que fuese, pues el proceso fue distinto, pero por ejemplo en España los que más lo sufrieron fueron pues, los campesinos castellanos, aragoneses, etcétera. Y lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en México o en Bolivia fue así, fueron los campesinos. Si nos vamos al Cono Sur, si nos vamos a Chile o Argentina, yo creo que el proceso afectó a ciertos indígenas, a muchos afrodescendientes que luego fueron carne de cañón para procesos bélicos como la Guerra de la Triple Alianza, y en gran medida también a los gauchos, que muchos eran de origen criollo, pero que eran ganaderos, ¿no? Herederos además de los charros salmantinos, que yo me encuentro aquí. Entonces, yo creo que no hay prácticamente diferencia entre la idea de hispanidad y la idea de iberofonía. Quizás el único matiz es una comprensión, una inclusión mayor, un entendimiento mayor de la importancia hispánica del mundo lusoparlante, de Portugal, de Brasil y del mundo lusoparlante africano, los PALOP, los países africanos de lengua oficial portuguesa, que es su acrónimo en portugués, y también entender que el núcleo y el centro, bueno, el núcleo digamos que está en la península ibérica, pero el centro geopolítico real de ese mundo hispánico iberófono no está ni en España ni en Portugal. Está en América, entre América y África, por cuestiones evidentes, demografía, recursos, población, potencialidad económica, etc. Por tanto, una reconstrucción de ese mundo, no en la forma en que fue, porque eso es inviable, no se puede volver atrás en la historia, no puede tener su punto de partida político. En ideas no niego que pueda ser así, pero a nivel político su punto de partida no puede estar en la península ibérica. Tiene que estar al otro lado del charco y tiene que ser desde Iberoamérica y desde la Iberoáfrica, desde donde se puede hacer. Hay que tener en cuenta además que, dato curioso, el portugués, el idioma portugués es el idioma más hablado en el hemisferio sur del mundo. Y eso no es un dato baladí a nivel geopolítico. Y bueno, yo creo que esa es la única diferencia entre un término y otro. Pero a mí sí. Perdona, esto. No, es que iba un poco al hilo, porque alguna cosa que te he leído que me ha parecido muy, muy interesante y apasionante, que es verdad, ¿no? Que el centro de gravedad ya no está en la península, esto es evidente, ¿no? Pero que incluso rescatando alguna idea de Ramiro Ledesma, dices que es como el primero que se da cuenta que si algún día se quiere regenerar, ¿no?, lo que es la identidad nacional, pues recurrimos a nuestro pasado, aunque no sea para replicarlo, evidentemente, porque es imposible, pues ¿no? Sería como muy difícil. Entonces, parafraseabas a un autor que me ha gustado mucho la frase que decías, ¿no?, que América no puede encontrar su identidad sin España y España tampoco sin América, ¿no? Y esto me ha parecido muy, muy apasionante. Hay autores en el siglo XIX, particularmente en la literatura, que es donde se adelantan a Ledesma. El mismo Rubén Darío, por ejemplo, o algunos autores pues, del intento de renacimiento, por ejemplo, en Uruguay o en Argentina, en la década de 1910. El autor del Ariel, por ejemplo, habría que señalar aquí. La cuestión es que es otro problema del cual se olvida mucho hispanista español. En el sentido de que, vale, no se puede entender la historia de América sin España, pero tampoco se puede entender la historia de España sin América. Vamos a ir a un ejemplo que a mí me gusta mucho, que a lo mejor a vosotros también, que es la tortilla de patata. A la gente lo quiere hacer pasar por el plato típicamente español junto con la paella, pero es que la cuestión es que sin América la tortilla de patata no hubiera jamás existido. ¿Por qué? Porque requiere la patata, que es un tubérculo que su mayor epicentro de cultivo estuvo en América y fue España la que lo trajo a Europa. Entonces, yo creo que es fundamental aquí entender que, insisto en esto, que aquí hay tres patas y tres patas a la hora de conformar este mundo civilizatorio, que son la ibérico-católica, tanto española como portuguesa, el mundo africano, particularmente subsahariano, que a través de la esclavitud llega a América,
y que se entreteje completamente con el primero que he dicho, pero también con el amerindio precolombino. Es decir, aquí hay un proceso de construcción histórica entre esas tres tendencias mayoritarias a las que se van uniendo otros grupos, que sería muy provechoso que a nivel antropológico, a nivel histórico, a nivel sociológico y a muchos niveles se entendiera y se investigara de cara a construcciones futuras ese triple entretejimiento. No para estudiarlos por separado, que también se puede hacer, sino para estudiar cómo se conectan. Y en esa conexión, evidentemente, no todo fue pacífico, porque todo proceso de construcción civilizatoria tiene violencia. Todos lo tienen. Es decir, pero entre esa violencia, pues como decía Engels, ¿no? La violencia es la partera de la historia. En todo ese proceso también hay momentos pacíficos de cooperación y de coaligación entre sujetos y entre instituciones históricas tremendamente interesante. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que en las universidades que fundó España en América se hubieran graduado o egresado, como dicen allí, doctores y licenciados de origen mestizo, de origen indígena, y que muchos incluso llegaran a ser profesores, docentes, catedráticos, también tanto en colegios laicos como en religiosos, ¿no? Había también teólogos. O el hecho de que la nobleza, por ejemplo, mexica, azteca o inca, fuese incorporada en las clases dirigentes del Imperio Español como iguales, la familia de Moctezuma, los incas, por ejemplo, también ocurrió lo mismo, la familia inca hegemónica, pues eso, y que se casaran con españoles sin ningún tipo de... Yo esto lo digo mucho porque yo, siendo ateo, me parece que es algo fundamentalmente, algo que debe entender fundamentalmente un católico, y es que un católico que es racista es incoherente. Ningún católico puede jamás ser racista por motivos doctrinales intrínsecos a la teología católica, tanto dogmática como natural, y también al propio desarrollo de la religión. Por eso, un católico tiene que abominar, por ejemplo, de las prácticas de un supuesto imperio colonial católico como fue la Bélgica de Leopoldo II, por la forma en que trató a los habitantes del Congo cuando estuvieron allí, que básicamente era una factoría para las empresas personales de Leopoldo II a la hora de hacer neumáticos y conchavarse con empresas estadounidenses. La cuestión es que el fomento del mestizaje sexual, con uniones totalmente voluntarias entre sujetos, dando lugar a nuevos seres humanos, mestizos y mulatos, es algo que se impulsa desde la propia raíz católica. Y la cuestión es, lo interesante es ver cómo esa raíz católica se engarza, se entreteje con el mundo amerindio y con el mundo precolombino para dar lugar a algo completamente distinto y novedoso a escala histórica. En ningún otro lugar del mundo se había producido un proceso similar. Si acaso, lo más parecido podría ser el imperio de Alejandro Magno, durante el poco tiempo que duró, y en alguna medida también el imperio romano. Así que no sé si he contestado a tu pregunta, pero creo que España tiene que entender que puede ser la cuna de esto, pero no puede ser la fuerza motriz de su reestructuración. Eso compete más a naciones como Brasil, como México o al Cono Sur, a las naciones que están en la cuenca del Río de la Plata, que tienen más, por la situación en la que están, tienen mayor capacidad para reestructurar esto de alguna manera. ¿Tiene todo esto que dices ahora algo en relación con el segundo término del título del libro, y socialismo? Sí. Lo engarzo también con tu participación en el Foro Sao Paulo, que, bueno, pues a mí particularmente me asusta un poco lo que dicen que es la agenda, que no sé si será, o ha sido un fake, ¿no? Eso que está por ahí diciendo que es su agenda. Es decir, estamos viendo ahora el cono sur de América todo teñido en rojo. Bueno, eso si es civilizado no pasa nada, es un nuevo modelo, ¿no? El problema es si conlleva pues un incremento de la intolerancia respecto a otras opciones, falta de libertad y todo eso. Lo que Fernando de los Ríos le preguntó a Stalin, ¿no? ¿Y esto cómo se congenia con la libertad? Y Stalin dijo, ¿libertad para qué? ¿No? Eso es lo que dicen, por lo menos que dijo. No sé si será verdad. Entonces, a eso me refiero. Es decir, el modelo se sostiene en ese sentido.
Bueno, en primer lugar, la frase de libertad para qué la dijo Lenin, no la dijo Stalin. Lenin, sí. Y claro, a continuación dijo, ¿libertad para qué? Para morirse de hambre. Esa es la contestación completa que dio Lenin. Sí. Sobre mi participación en aquel foro. Yo fui en sustitución de una persona que por motivos personales no pudo ir. Yo, la verdad es que me sentí muy a gusto allí. También he de decir que participé poco en las reuniones. Estuve más hablando con venezolanos fuera que otra cosa y aprendí mucho de ellos. Son más autocríticos con su proceso de lo que puede parecer, por lo menos con los que yo hablé. Y también yo diría que, cuidado, porque el Foro de Sao Paulo tiene grupos muy heterogéneos dentro. Es decir, desde izquierda indefinida, el término de Gustavo Bueno, es decir, ONGs, movimientos sociales que no tienen realmente un proyecto claro respecto del Estado, no se les puede catalogar de comunistas ni de socialdemócratas incluso, sino que simplemente tienen una agenda particular propia, feminismo, ecologismo, indigenismo, etcétera. Y también incluso había grupos que simplemente eran pues muy liberal progresistas. Y en su agenda lo que hay más bien es una suerte de... Yo creo que están demasiado influidos, muchos de ellos, por lo menos desde hace algunos años, por ideas que vienen de las universidades estadounidenses a escala académica y que en ciencias sociales y humanidades se están pregnando mucho. Agenda woke, posmodernismo, etcétera. Claro que en el bando conservador esa agenda también está presente, con lo cual no es una cosa transversal. Y claro, pues el foro no es ajeno a esa influencia de esas ideas. Luego, si se está tiñendo de rojo el mapa iberoamericano, hombre, habría que ver qué ideología tienen realmente esos gobiernos, porque el gobierno de Gabriel Boric, que llama directamente, no entro a valorar si acertadamente o no, llama dictador a Daniel Ortega en Nicaragua, o que sale en la revista Time y tiene muchas ganas de reunirse con Biden, yo no sé si calificarlo de rojo en el sentido bolchevique de la palabra. Sobre Andrés Manuel López Obrador, ¿qué puedo decir? Pues Morena para mí es una suerte de, con sus matices, de nuevo PRI reconstruido. De hecho, viene del PRD y el PRD a su vez viene de los sectores más izquierdistas del PRI. El PRI que tiene el gran mérito, como sabéis, de haber ganado elecciones durante 80 años consecutivamente en México. Es una cosa increíble. Sí. El México contemporáneo no se puede entender sin él. López Obrador dice que para ahorrar combustible y no contaminar en el avión presidencial, pues no va a reuniones con otros mandatarios como él, pero salvo para ir a Estados Unidos, salvo para ver a Biden, curiosamente. Respecto de Lula, pues hombre, es una incógnita para mí cómo va a desarrollar su gobierno cuando tome posesión, porque todavía no lo ha tomado, pero claro, abrir el Amazonas a una gobernanza de la ONU global, pues tampoco da mucha garantía de construcción socialista, bolchevique, marxista-leninista, la verdad, poca. Entonces, yo creo que la heterogeneidad y la confusión ideológica dentro de esos grupos es bastante alta y que se debe a que muchos desde hace tiempo han perdido completamente la brújula. Claro que en el otro lado del espectro político tradicional esa pérdida de la brújula también existe, también se ha dado. De ahí que haya esos debates, esos encuentros muchas veces muy tensos que se producen en ciertos ambientes conservadores y tal. Y yo creo que aquí todos participamos un poco del momento extraño, posmoderno en el que vivimos, en el que son más las preguntas que las respuestas, porque muchas veces las respuestas del siglo pasado, tal y como se desarrollaron, ya no sirven. Ya no sirven para entender un nuevo siglo donde lo fundamental de la modernidad sigue vigente, pero lo aledaño, los detalles, pues han cambiado completamente y no son menores. Entonces ahí, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que el Foro de Sao Paulo no pasa de ser una suerte de foro para acordar agendas a nivel sociológico y de gobierno si se gobierna, pero luego pierden las elecciones y se tienen que recomponer, con lo cual es una cosa, se parece más a la Internacional Socialdemócrata y estos yo creo que en el siglo XX tenían más doctrina que a una Comintern. Bueno, a mí se me ocurren varias, bueno, todo lo que has dicho es tan interesante que se me ocurren no sé, un montón de preguntas, ¿no? Es verdad que al final esa dependencia de ese teórico izquierdismo, por decirlo, hispanoamericano, todo ha manado de Berkeley y todo viene de ahí, es pensamiento americano, y por otro lado un pensamiento neocon
que evidentemente yo al menos no me siento identificado y lo veo como un verdadero peligro antropológico, ¿no? de proyecto para la humanidad, ¿no? Y entonces es lo que tú decías, que queda ahí como un hueco de algo que todavía no ha surgido, no falta, pues, ¿no? Falta germinar, ¿no? Pero algo intuimos, pero bien no sabemos por dónde va, ¿no? Entonces nos da mucho miedo, pues, estos proyectos a veces de la izquierda en Hispanoamérica, porque es lo que tú dices, utilizan como unas herramientas y resortes que parece que ya incluso en el lenguaje no son apropiadas, no lo sé, ¿eh? Pero dicho esto, cuando has hablado de las tres patas, me ha recordado muchísimo que entrevistamos aquí a Mónica Nicoleyo cuando ella también intentaba, como decir, bueno, recuperar, ¿no? Esos ancestros, ¿no? No solamente hispanos, los nuestros hispanos que ellos llaman, sino también pues el indigenismo, ¿no? La épica y la épica de África, ¿no? Hablaba de la épica, ¿no? Esa conexión Guinea, Hispanoamérica, España, ¿no? El caballero, el héroe, ¿no? Y a mí me parecía fascinante, ¿no? Como posibilidad de volver a recuperar, como tú dices, sin ningún sentido de supremacismo por parte de España ni eurocentrismo, ¿no? Pues recuperar, o a lo mejor que esa épica permita que rebrote algo, ¿no? que estamos deseando. Hombre, hay que tener mucho cuidado con la palabra eurocéntrico, porque a veces también se convierte pues en un... Es como, yo qué sé, como facha o como rojo, o fascista, comunista, que son caca, culo, pedo, pis, que Sí. no resuelven nada. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay estudiantes del decolonialismo influidos por Enrique Dussel. No digo que Enrique Dussel lo haga, pero muchos de ellos pues rechazan a Marx por ser eurocéntrico. O sea, es decir, yo les invito a leer los textos que tiene Marx sobre la dominación británica en la India o al propio Stalin en el marxismo y la cuestión nacional, sobre cómo habla de cómo la cultura rusa es una cultura superior respecto de los pueblos semibárbaros del Cáucaso o de Asia Central, que la verdad es que, claro, a una mente de izquierda indefinida ahora le chocaría, ¿no? La cuestión es que, bueno, una de las personas, yo no comparto muchos de sus planteamientos, pero una de las personas que primero se dio cuenta de que había un momento de confusión oscuro a nivel de ideas fue Alexander Dugin cuando escribió su cuarta teoría política. Claro que yo creo que él ha sido humilde y ha dicho, bueno, es que yo tampoco tengo la respuesta. O sea, que decir, yo no sé, o sea, que decir, intuitivamente parece que apuesta a una suerte de tradicionalismo con internet y robots, pero claro, eso tampoco resuelve nada porque no es tratar de traer el antiguo régimen a la tecnología actual. Sí. No es pensamiento definido precisamente lo de Dugin, ¿no? No, es una nebulosa, pero yo creo que él se da cuenta de la nebulosa, que sí, ¿no? Yo dejo aquí los materiales y haced con ellos lo que podáis. Claro, que él ha abierto una brecha en el ámbito político en el que él se movía y esa brecha está conllevando debates y desencuentros como es normal en esta vida de Dios. Yo considero, a ver, en Iberofonía y Socialismo hay una propuesta clara, donde también se habla de tecnología, se habla de cómo utilizar pues, las herramientas tecnológicas y científicas para construir una economía sólida postcapitalista, que no dependa de la anarquía de la producción entre unidades que compiten entre sí, como ha ocurrido en la estructura económica moderna capitalista, como dice Marzoa, y eso que requiere una transparencia de información y una hegemonía de los trabajadores sobre esa transparencia que es incompatible con la iniciativa clásica burguesa, e incluso con el capital financiero, lo cual no es contrario a la iniciativa privada, sino simplemente que esa iniciativa privada esté dentro de unos planes generales, tanto centralizados como descentralizados a la hora de desarrollarse, y hay que tener en cuenta que esa tecnología existe ya. La utilizan muchas empresas para desarrollar sus planes y programas, y la información económica no se debe solo a los precios, no solo son los precios comerciales y información económica, ese es uno de los grandes errores de Mises y de la escuela austríaca en general. Y la escuela austríaca, por cierto, es muy rica. Incluso os puedo comentar que hubo socialistas en la misma. El más famoso es Friedrich von Bieser, que fue además el constructor del término utilidad marginal. Pero luego otro muy interesante fue Paul Rosenstein-Rodan, que además fue uno de los primeros teóricos de la economía de la dependencia y del desarrollo en la década de 1920. Al estudiar cómo se formaron las economías de Europa Oriental y de Oriente Medio. Por no hablar de Schumpeter, que más que marxista era marxólogo y aunque fue crítico fue un gran admirador de Marx. Entonces,
sí, es un momento de confusión, es un momento de mucha incertidumbre porque tampoco existen elementos analíticos contemporáneos que tengan fortaleza para mucha gente para analizar estas cosas. Aunque bueno, yo creo que nosotros estamos tratando de reunir algunos que son tremendamente potentes. Cada uno en su especialidad. La crítica de la modernidad de Marzoa, yo insisto, es súper potente. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno tiene una potencia analítica y crítica muy potente, muy poderosa, que puede ser muy aprovechada. Y luego a escala geopolítica, la verdad es que la propuesta de Iberofonía de Dorantes Prados, de cara a este siglo XXI, es tremendamente ilusionante para mucha gente. Y ha abierto una puerta muy interesante. Yo creo que le pasa una cosa muy parecida a lo que hizo María Elvira Rocabarea cuando publicó Imperiofobia. Cada uno a su nivel, porque cuando un autor escribe un libro, bueno, tú sabes un poco la obra que has escrito, pero no tienes ni idea de las puertas y ventanas que vas a abrir ni la gente que va a transitar. Eso el autor no lo controla. Pero claro, ¿quién nos iba a decir hace 10 o 20 años en España y en otras latitudes que la gente iba a saber qué era eso de la leyenda negra y que iba a empezar a haber cada vez más autores y movimientos sociales y políticos que con bastante solvencia criticaran esa leyenda negra no solo a nivel académico, sino también a nivel sociológico y cultural? El mayor éxito de la leyenda negra, a mi juicio, consiste en que uno la defienda sin saber que existe. Es decir, soy neurolegendario y no sé que lo soy porque no sé qué es la leyenda negra. Ese es el mayor éxito que puede tener la leyenda negra como ideología. Cuando el neurolegendario le dicen eso es leyenda negra, su primera reacción es de rechazo al término y de aferrarse a sus ideas. Pero algunos pues pueden dejar de ser neurolegendarios porque el error humano se puede revertir. Uno puede transitar hacia la verdad mediante un trabajo duro, complicado, de introspección y de contrastación de fuentes y de personas que le puede llevar a salir de su error, que es un proceso liberador, pero al mismo tiempo pues doloroso y complicado. Pero bueno, yo creo que cada vez son voces más plurales y desde varios sitios donde se está caminando a ello y veremos a dónde nos llevan en las próximas décadas, porque de cara a mediados de este siglo XXI el mundo va a cambiar mucho y yo creo que mucha gente no está preparada cultural, moral o psicológicamente para asimilar esos cambios. Os pongo un ejemplo. Se están retirando las tropas rusas de Jersón y eso evidentemente a nivel bélico táctico es complicado para Rusia. Pero al mismo tiempo un montón de ex aliados de Estados Unidos a nivel geopolítico se quieren meter a los BRICS. El mundo que está construyendo Rusia y en mayor medida la República Popular China, que pretende cerrar su construcción histórica exitosa en el año 2049, cuando se cumplan 100 años de la fundación de la República Popular por Mao Zedong y 100 años del fin del siglo de la humillación, es un mundo del cual yo creo que el mundo anglosajón hegemónico hasta ahora todavía no está preparado, ni lo ha asimilado. Y la clave desde nuestro punto de vista iberófono, ¿cuál ha de ser? A mi modo de ver, evitar que en esa descomposición del mundo anglosajón no se nos arrastre con ellos. Claro. Procurar que eso no ocurra. Porque esa descomposición se está dando, está ahí. Yo no sé si habéis leído al antropólogo francés Emmanuel Todd. Tiene un libro fantástico que yo me lo leí cuando tenía 20 años, después del Imperio, ensayo sobre la descomposición del sistema estadounidense, que ya en el 2002... Habla de Ucrania y de Rusia ya. Sí. Ya en el 2002 está pergeñando lo que está pasando ahora. Entonces, y veía el renacer de Rusia cuando nadie en el 2002 daba un duro por Rusia. Y evidentemente Rusia se juega su futuro en esta guerra. Si la pierde puede colapsar. Pero la cuestión es que, cuidado, porque la descomposición del mundo anglosajón, que el más lo va a sufrir son las clases trabajadoras del mundo anglosajón, o sea, el pobre hombre que se toma una pinta en un pub en Birmingham, pues poco tiene que ver con lo que están haciendo con él y con su mundo, pero evidentemente va a ser el más afectado, porque no sabe lo que se le espera, no sabe lo que puede ser un mundo en el que
Asia sea el nuevo centro del mismo y una nación de 1.400 millones de hombres dirigidos por una misma unidad política, más una Rusia en resurgir, pues tengan la batuta, por no hablar a ver, es que Irán, ahora están atacando mucho a Irán con el tema del Kurdistán. Yo no es por nada, pero yo desconfiaría de toda fuerza política que apoya a los kurdos, porque los kurdos siempre han sido un instrumento geopolítico de Israel y de Estados Unidos. Y me da igual en qué signo político estén. Y claro, ¿por qué se ataca tanto a Irán? Pues muy sencillo, porque Irán ha pedido entrar a los BRICS. Irán es muy cercano a Moscú y muy cercano a Pekín. Y porque al mismo tiempo Irán supone, por su chiismo, un problema geopolítico en una zona, Oriente Medio, donde el Islam mayoritario es sunita. Y también por eso dice Arabia Saudita, oye, a ver si no vamos a quedar atrás con el tema de Irán, vamos a entrar a los BRICS. Y luego hay que ver qué hace Turquía. O sea, Oriente Medio es un sitio geopolíticamente siempre muy interesante, porque entre Turquía, Irán y Arabia Saudita pivotan todos los demás. Y doctrinalmente hablando, aunque son suníes Arabia Saudita y Turquía, las escuelas jurídicas que manejan ambos países son diferentes. Y luego, además, pues Turquía no deja de ser un estado laico donde todavía la inercia otomana sigue presente. Y Arabia Saudita es un estado muy rico, pero con muy poca población, una gran extensión, apenas tiene ríos. La única ventaja estratégica que tienen es que la Meca y Medina, las dos ciudades sagradas del Islam, están en su suelo. Y quien domina la Meca y Medina domina el Islam. Entonces ahí está el tema. Es todo muy jugoso. O sea, en el fondo estamos viviendo una época muy, muy bonita, pero que hay que estar, digamos, doctrinalmente hablando, muy preparados para el mundo que se está construyendo. No solamente preparados, sino despiertos. Es lo mismo. Nunca he visto yo tanto dormilón. Dormilón intelectual me refiero. Entonces, algo tiene que pintar el mundo iberoamericano en el juego de bloques y en los procesos de construcción de esos nuevos espacios que se van a generar. Si no estamos unidos, va a ser imposible. Hay que aprovechar las instituciones de integración y de cooperación que existen, porque tampoco es cuestión... Se pueden crear cosas desde cero, pero hay que aprovechar lo que existe, aunque sea deficitario. Es más, por ejemplo, yo diría que incluso una cierta unidad latinoamericanista puede servir de cara al futuro para a partir de ella ir a algo mayor, a lo iberófono. Es decir, ahora con ese mapa que tú has dicho, más que rojo, color salmón, que se está produciendo en Iberoamérica, pues la CELAC se va a volver a reimpulsar. Lula siempre ha sido partidario de que el español, a través de leyes, sea un idioma que lo hablen los brasileños. Sería muy provechoso que Brasil fuese bilingüe. La derecha conservadora de Bolsonaro, en algunos ámbitos, puede ser más soberanista que Lula, pero, por ejemplo, a nivel de idiomas siempre ha potenciado más el inglés que el español y han sido siempre muy atlantistas y muy sionistas. Entonces, cuidado, porque nunca sabes desde qué rama, familia ideológica, pues te va a venir una cosa bien. Si se impulsa la CELAC y luego pues resulta que en la Secretaría General Iberoamericana ya hay una oficina de países africanos de lengua oficial portuguesa, pues eso hay que celebrarlo. Si resulta que Lula es partidario de que Angola pueda tener algún tipo de relación con el mundo iberoamericano, pues fenomenal, porque Angola es un sitio estratégico muy importante. Anécdota histórica que yo supe gracias a Durantes Prados. Cuidado, porque cuando los médicos y milicianos cubanos fueron a Angola a apoyarles en su proceso de descolonización contra Portugal, en la zona sur del país se enfrentaron tropas cubano-angoleñas contra tropas surafricanas que defendían el sistema del apartheid, herederos de los anglosajones y de los boers, y les expulsaron de allí. O sea, es que los acontecimientos históricos son tan ricos, tan variados, tan curiosos. Tenemos a Guinea Ecuatorial, que es un país que no habla portugués, en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y al mismo tiempo en la Secretaría General Iberoamericana. Guinea Ecuatorial, que a su escala fomenta escuelas para hablar español en Nigeria, en Camerún, en Gabón, etc. Han incorporado el portugués y el francés como idiomas oficiales, pero por una cuestión de que les conviene diplomáticamente para ingresar en ciertas organizaciones supraestatales de integración y de cooperación. La cuestión es, cuidado, porque si algo vale, no le hagas ascos. Nunca. O sea, aquí pragmatismo puro y duro. Gato negro, gato blanco, lo que importa es que cace ratones. Y si resulta que te ayuda un latinoamericanista, aunque no concuerde con todo, pues aprovéchalo. ¿Por qué no?
Oye, ¿y cómo ves tú el proceso este de descomposición que tenemos en España, de balcanización, por decir algo? O sea, ¿por qué la izquierda está sumida en ese proceso de ruptura? ¿Tiene algo que ver con el control de la izquierda de los procesos internos en España o es que se les ha ido la pinza? Hombre, habría que ver qué izquierda, porque las dos izquierdas definidas, vamos a hablar en términos de, bueno, que más importancia han tenido en el siglo XX español, no hablo de la izquierda liberal del siglo XIX porque prácticamente no queda nada de aquello, han sido la socialdemocracia y la izquierda comunista de inspiración bolchevique, la quinta, porque la izquierda asiática es comunista, pero tiene sus diferencias doctrinales y su proyecto diferenciador. Pero el maoísmo en España ha sido residual. En lo que respecta al comunismo, yo lo que sí puedo decir es que yo que he investigado bastante los archivos del PC, yo milité en el PC, de los años 30, es curioso porque en la época en la que José Díaz fue secretario general del PC, el PC fue el partido que más defendió el derecho de autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia. Totalmente influidos y determinados por órdenes de la Comintern, de Stepanov, Manuilsky y Jorge Dimitrov. Y la Comintern, más que una internacional obrera, era digamos, una oficina de política exterior de la Unión Soviética. No valoro si eso fue bueno o malo. Los soviéticos entendieron que tenían que utilizarlo así para defender su Estado. Esto es diplomacia, esto, vamos, es maquiavelismo Kissinger puro y duro. La cuestión es que ni siquiera Esquerra Republicana ni el PNV de entonces defendían con tanto ahínco la falsa idea de autodeterminación que defendió el PC, que defendió José Díaz. Y yo diría que a la larga eso ha sido pues, el gran hándicap que ha tenido el PC para aumentar el nivel de apoyo de las masas que ha tenido en España. Claro. La cuestión es que entre 1921 y 1932 fue la única época en la cual el PC no defendió ese derecho de autodeterminación. Pero es a partir de José Díaz cuando ocurre. Y lo curioso del asunto es que todos los partidos de la diáspora comunista en España, que a partir de los años 60 empezaron a desligarse del PC, siguieron defendiendo la idea de autodeterminación, leyendo mal a Lenin, leyendo mal a Stalin, pero al mismo tiempo teniendo una idea de nación que no es política, que es la de Marx, sino étnico-cultural. Hoy día en España, año 2022, las dos únicas organizaciones comunistas que no defienden el derecho de autodeterminación son el Partido Comunista de los Trabajadores de España, que es una escisión del PCPE, y Vanguardia Española, que es la asociación cultural en la que estoy yo. Todos los demás son absolutamente defensores del federalismo, de la plurinacionalidad y de la autodeterminación, que es un imposible, porque ninguna sociedad se autodetermina. Gustavo Bueno siempre ponía el ejemplo del barón de Munchausen, que yo creo que por edad le recordáis, que cuando estaba cayendo en un abismo se agarraba de los cabellos para intentar evitar que se cayera. Bueno, pues eso es la autodeterminación. Entonces, claro, el problema, el gran error de Lenin, en el fondo, también fue la defensa del derecho de autodeterminación con intereses geoestratégicos para unir a una supuesta clase obrera universal que estaba separada geopolíticamente entre estados y entre imperios. Y que además, a la larga, supuso el suicidio de la Unión Soviética. Porque si lo pensáis bien, todos los estados que han incluido en su orden constitucional en la autodeterminación han desaparecido. Checoslovaquia, Yugoslavia, la Unión Soviética, Etiopía perdió Eritrea y por tanto su salida al Mar Rojo. Que yo sepa, todavía Etiopía lo conserva, la actual Etiopía, pero claro, eso conlleva que tienen que manejar unos problemas étnicos en la parte oriental del país, cerca con Somalia, donde es mayoritariamente musulmana la población, enormes. Y luego Liechtenstein, pero bueno, Liechtenstein es un estado absolutamente, digamos, ridículo como para tenerlo en consideración. Y luego respecto al PSOE, a la socialdemocracia, aquí la cosa es incluso más complicada. Y esto, pues Ernesto, esto te va a interesar. El PSOE nunca fue un partido particularmente antiespañol ni defensor de la autodeterminación. Nunca. Es verdad que en la década de los años 30, las tres vertientes que había, que eran pues, Largo Caballero, Indalecio Prieto y Besteiro, chocaban entre sí, pero todas tenían muy clara la idea de España. Otra cosa es que protestaran contra la República, contra la Segunda República, porque la consideraran burguesa, pero ellos tenían un proyecto nacional de Estado integrado y prácticamente centralista jacobino. Es a partir del PSOE renovado de Isidoro, de Felipe González, y de la influencia de la Fundación Friedrich Ebert y de la CIA, cuando el PSOE empieza a tener una tendencia más federalista, más desindustrialista y más europeísta, que todavía conserva. Eso ha conllevado que el PSOE histórico pues, dejara de existir
y el PSOE renovado pues fuese básicamente la mejor herramienta de subordinación ideológica, geopolítica y cultural que jamás ha existido en España, porque el PSOE siempre obedece a intereses extranjeros. Entonces, a diferencia del PC, que es prácticamente un furúnculo del PSOE, y todos los partidos comunistas pequeños que hay pues son anecdóticos y a mí, a nivel doctrinal, no me interesan en absoluto. Si mientras sigan defendiendo esas ideas de la autodeterminación, del federalismo y la plurinacionalidad, no les voy a tener ninguna simpatía y yo jamás voy a militar en ninguno que tenga esas ideas. La cuestión es que el PSOE pues, se ha convertido en una máquina de poder tan espectacularmente bien engrasada que constituye a nivel partidario la columna vertebral del régimen del 78. De hecho, hasta la propia Constitución española, si la lees detenidamente, es una Constitución hecha a medida ideológica del PSOE. Yo invito a la gente de vuestro canal a que se lea la Constitución y que empiece por reflexionar por lo que pone en el artículo 1. Porque el artículo 1 dice que España es un Estado social y democrático de derecho. O sea, que básicamente te está diciendo la Constitución que esta es una Constitución socialdemócrata. Cuidado, una socialdemocracia desmarxistizada para la cual el propio Edward Bernstein sería un peligroso bolchevique. Es que es básicamente Billy Brandt. Billy Brandt, pero ya pasado por el filtro de Tony Blair, la tercera vía de Tony Blair. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa máquina también engrasada y de la cual, pues en la cual influyen poderes extranjeros muy potentes, se ha convertido en un problema y en un obstáculo para la reconstrucción de España a nivel nacional y patriótico. Por tanto, yo afirmo desde hace tiempo que para que España recupere su soberanía política, su independencia económica y que incluso beneficie a la clase trabajadora, porque el mayor traidor a la clase obrera en la historia de España ha sido el PSOE, el PSOE debe ser destruido. Mientras el PSOE no sea destruido, esto es imposible. Y es harto complicado porque el PSOE tiene 3 elementos de voto que sustentan su poder a nivel popular de manera muy potente. Uno son los jubilados, otros son el funcionariado, que mayoritariamente es cercano al PSOE, y otro es la clase obrera, tanto obreros cualificados como no cualificados, que tradicionalmente han votado mucho al PSOE porque es un partido que las 4 migajas que han tenido con el estado de bienestar que hemos tenido, pues lo consideran como que se lo ha dado. Todavía hay mucha gente en España de una cierta edad, más de 60 años, que considera que prácticamente que España vivía en el Paleolítico Superior hasta que Felipe González ganó en el 82 las elecciones. Y todavía hay mucha gente en España que piensa que si el PSOE no gobierna, va a volver Franco resucitado y va a gobernar. O sea que es ridícula. Así que hay que analizar muy bien lo que es el PSOE, su historia, ver el punto de inflexión que supone el Congreso de Suresnes y ver también cómo el PSOE actual es un instrumento de subordinación. En el momento en que eso se sepa y se sepa qué hacer para después, iremos por buen camino. No tengo nada más que añadir. Está perfecto lo que has comentado. Y yo he estado 18 años en el PSOE y además he sido algunas cosas ahí. Está perfecto. Yo corroboro todo todas y cada una de las palabras que has dicho. Yo, para ir concluyendo, un motivo de esperanza que no pude estar este año pasado, bueno, este año, por 1000 cosas, que son los encuentros forjados, ¿no? Tú has estado, cuéntanos el ambiente. Yo creo que es como un motivo de ilusión, ¿no? De ver gente tan diversa que puedan encontrarse y hablar y con esa libertad de espíritu, a mí me maravilla, ¿no? Era impensable hace unas décadas también. Yo estuve en los de febrero del año pasado. En los de septiembre no estuve, porque además me coincidió que yo estaba en México. Y por tanto los segundos no sé cómo fueron. A mí los primeros sí me gustaron mucho, la gente pues fue muy, muy cariñosa también, conmigo y hicieron preguntas muy interesantes. Y bueno, como foro para tratar cuestiones está muy bien. Yo creo que debe haber más, yo creo que debe haber otros ámbitos donde se produzcan estas, como dicen en el mundo anglo-académico, sinergias para ver estas cosas. Yo lo que tengo claro, siguiendo a Lenin, es que sin doctrina, sin teoría revolucionaria, no hay revolución. Y lo que falta es esa teoría revolucionaria, falta esa doctrina, que es lo que algunos estamos tratando de construir. Creo que en esta conversación que he tenido con vosotros dos, que ha sido muy amena, he dado algunas pinceladas de por dónde hay que ir y creo que ahora mismo lo fundamental es entender que la reconstrucción soberana de España
requiere una reconexión con su pasado, sin complejos, pero también de una manera, digamos, sistemática, inteligente. Requiere un entendimiento muy claro de cómo funciona el mundo actualmente y luego también requiere entender cuáles son los elementos políticos, ideológicos y culturales que a nivel tanto académico como económico, como social, como cultural, nos dejan en una situación de subordinación. Y en esto yo he de decir que, aunque parezca sorprendente, al PSOE al PSOE como organización, no como organización, digamos, maquiavélica, les admiro profundamente por la capacidad que han tenido para convertirse en lo que son. Yo no sé, porque además ellos han sido capaces de estructurar durante generaciones a través de medios de comunicación y del sistema educativo que mucha gente entiende que todo lo que se acerque a ellos en esa neblina ideológica que tienen es el bien y todo lo que esté en contra de ellos es el mal absoluto sobre la tierra. Y que además son un partido con una gran capacidad de adaptación a la situación enorme. A ver, tengamos en cuenta que quien se ha cargado a Pablo Iglesias ha sido Pedro Sánchez. Quien le ha convertido en una suerte de Federico Jiménez de los Santos progre ha sido Pedro Sánchez. Y el PSOE tiene una capacidad enorme para generar ese tipo de líderes que a nivel político, ideológico, no aportan absolutamente nada, que son absolutamente pregnantes a las ideas que vienen de fuera y que eso no es en principio malo, pero tienes que tener un filtro para poder ver dónde está lo positivo y lo negativo de las ideas de fuera, y que al mismo tiempo pues resulta que han sido el partido que ha tenido las políticas liberales capitalistas más violentas que se han desarrollado jamás en España. Luego llega el PP a gobernar, pone un poco las cuentas y de la caja de ahorros pues eso, las actualiza y luego otra cosa mariposa, así siempre lo mismo. Y cuando gobierna el PP, pues entonces como el PSOE domina los sindicatos y las asociaciones culturales y de vecinos y tal, moviliza, vuelve Franco y fuera, se acabó. Es decir, es un mecanismo muy exitoso, muy bien estructurado, muy bien engrasado a la hora de ejercer el poder. Y claro, yo creo que mucha gente en diversos aspectos ideológicos no entiende eso. No ve lo bien montado que está. Lo bien montado que está el PSOE como organización. Que a veces tiene fallos, que a veces pierde el poder. Bueno, pues cuando pierda el poder no tiene más que agitar la calle y ya está. Ha habido una manifestación ahora en defensa de la sanidad pública contra Ayuso. Bueno, yo también defiendo la sanidad pública, pero defender la sanidad pública también conlleva defender e ilegalizar a los partidos separatistas y acabar con que haya 17 tarjetas sanitarias en España. El problema es que si en la Comunidad de Madrid en algún momento gobernara el PSOE, ese tipo de movilizaciones las veo improbables, absolutamente improbables. ¿Por qué? Por lo bien engrasados que están. Están muy bien engrasados. Yo te lo digo, ya hubiera querido Franco tener el poder cultural, político, ideológico que el PSOE tiene en España. Bueno, ellos yo creo que parasitaron el Estado franquista, lo incrementaron y los resortes de poder, bueno, incluso son los herederos casi genéticos, ¿no? Porque ves todas las familias socialistas y su parentesco con el franquismo y ves claramente que hay una transmisión de estructura de poder, ¿no? Y de militancia. Y de militancia de falange, mucha. Sí. Es una maquinaria. Hay un cierto sector del falangismo que tiende al progresismo y al medio anarquismo muy curiosa, que a mí me llama mucho la atención. Pero muchos se reconvirtieron sin ningún tipo de problemas. Y bueno, y ahí están, colocados hasta... Hay gente, pues yo que sé, que está teniendo carrera política desde los 20 y tantos años, que no acabaron la carrera, y son básicamente pues fontaneros del partido. Pachi López yo creo que es el ejemplo más claro. Creo que se sacó el cargo de diputado con 28 años y ahí sigue. Y cuando él dice vamos por ahí, es que el PSOE va por ahí, porque es el que te indica el camino que sigue siempre el partido. Y es un tío absolutamente mediocre en todo lo demás, pero como fontanero cumple su función. Y acabará en el Consejo del Estado, como todos. ¿No? Bueno, depende. Si cae en desgracia, no. También pasa. Y algún puñal suyo está en la espalda de uno que yo sé. Que no soy yo, ¿eh? Bueno, Nicolás Redondo. Bueno,
Vamos a ir terminando ya porque creo yo que Javier tiene cita médica. Entonces, tenemos que abandonar el programa ya. Javier Vale. Barraicoa. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Por aceptar nuestra invitación, ha sido muy enriquecedor y yo particularmente he estado flotando, muy bien. Yo he de decirte y agradecerte, Santiago, porque yo soy, digamos, de formación tradicionalista, de convencimiento, pero creo que estos encuentros intelectuales sinceros, ¿no?, y libres y descubres y enriquecen muchísimo y además nos dan esa capacidad de lo que tú decías, ¿no? Hay que repensar las cosas, hay que repensarlo todo, no perder los anclajes con nuestro pasado y yo creo que, bueno, que este tipo no debates, ¿no?, de diálogos de verdad, ¿no?, de verdadera dialéctica para entendernos, es básico, es necesario para restaurar un poco lo que debe ser España, ¿no? Bueno, yo, en principio, te deseo lo mejor en la cita médica, que seguro que es ITV y ya está. Agradezco mucho que me hayáis abierto vuestra casa digital. Y nada, que yo invito, como le he dicho a mi amigo también tradicionalista Gonzalo Rodríguez, que leáis a Marx desde la tradición, que os va a sorprender mucho. Sí. Yo tengo las obras completas de Lenin en casa, no creas, ¿eh? Lo he leído. Pero hay que ir a Marx antes que a Lenin. Sí, no, voy a releer a Marzoa porque es un profesor magnífico, una persona que, vamos, era un genio, ¿no?, en la facultad, vamos. Y ahora, pues mira, aprovechando que lo has citado, lo voy a releer y voy a hacer esa lectura que tú me has propuesto. ¿Qué título tiene el libro ese de Marx, de la tradición? No es un título. Yo simplemente invito a que la gente, por ejemplo, lea La filosofía del capital de Marzoa o, por ejemplo, en el tomo 1 de los Grundrisse, las valoraciones que hace Marx sobre las economías precapitalistas. Que la gente simplemente que lo lea, porque les va a sorprender muy, muy mucho. Sí. Bueno, Marx, siendo periodista, aquí en la guerra civil carlista, le daba la razón a los carlistas. Decía, estos son el pueblo, no los liberales de Madrid, ¿no? Hombre, eso es apócrifo. Esos textos supuestos de Marx sobre el carlismo son apócrifos. Nunca los escribió. Sí, pero bueno, ha quedado ahí como una especie de reflexión, ¿no?, sobre la posibilidad de visualizar, ¿no?, desde otra ideología los acontecimientos aquí en España, ¿no? Pero bueno, sí, esto es muy enriquecedor. Pues nada, para mí ha sido un placer. Y perdón por haberme enrollado si me he enrollado. No, al contrario. Muy bien, pues desconectamos ya. Venga, pues un placer. Repetiremos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.